La mayoría de la gente pasa años creyendo que sus mayores problemas son culpa de otros. Señalan a la familia, al jefe, a la falta de oportunidades, a la economía o incluso a la mala suerte. Y de hecho, hay situaciones difíciles que no elegimos vivir. Hay injusticias, pérdidas y obstáculos que aparecen sin previo aviso. Pero hay una verdad que casi nadie quiere afrontar. Gran parte de los problemas que arrastramos hoy se han gestado a partir de decisiones que hemos tomado repetidamente a lo largo del tiempo. No porque seamos malos o incapaces, sino porque a menudo elegimos el camino más cómodo a corto plazo, sin pensar en las consecuencias que traerá más adelante. El problema es que asumir la responsabilidad resulta incómodo. Es mucho más fácil creer que la vida está en tu contra que admitir que algunas malas decisiones contribuyeron a crear la situación actual. Cuando alguien gasta más de lo que gana durante años y termina endeudado, suele culpar a los tipos de interés, a la economía o a la mala suerte. Pero rara vez se detiene a analizar cuántas veces priorizó la gratificación inmediata sobre la estabilidad futura. Cuando una persona experimenta relaciones frustrantes, a menudo dice que simplemente conoció a las personas equivocadas. Pero rara vez se pregunta por qué sigue aceptando los mismos comportamientos e ignorando las mismas señales. Hay una razón por la que esto sucede. Los seres humanos tenemos una tendencia natural a proteger nuestra propia imagen. Nos gusta creer que somos racionales y que hacemos lo mejor que podemos. Por lo tanto, cuando algo sale mal, nuestro primer impulso es buscar una explicación fuera de nosotros mismos. Es una forma de evitar el dolor de admitir que podríamos haber actuado de otra manera. El problema es que, mientras la culpa sea siempre externa, el poder de cambio también lo será. Y quienes creen no tener responsabilidad por sus propios problemas, terminan creyendo que tampoco tienen control sobre sus propias soluciones. Piensa en cuántas veces has pospuesto algo importante porque no te apetecía. ¿Cuántas veces has dejado para mañana algo que sabías que debías hacer hoy? Tal vez cuidar de tu salud, organizar tus finanzas, aprender una nueva habilidad o terminar con una situación que ya no tenía sentido. Ninguna de estas decisiones parece trascendental cuando se toma solo una vez. El problema es que la vida no se basa en decisiones aisladas, sino en la repetición. Las pequeñas decisiones que tomamos a diario acaban teniendo grandes consecuencias, sean positivas o negativas. Muchas personas creen que sus dificultades surgieron de repente, pero casi siempre hay una secuencia de señales ignoradas. Las deudas no aparecen de un día para otro. Una relación no se rompe en una sola conversación. La falta de confianza no surge de una sola derrota. Todo esto se acumula lentamente, mientras la persona cree que aún hay tiempo para resolverlo más adelante, y es precisamente este pensamiento el que hace que los problemas crezcan, porque lo que se podía solucionar fácilmente al principio se vuelve mucho más difícil cuando se deja de lado durante meses o años. Una de las trampas más peligrosas es el victimismo. No porque la gente no sufra de verdad, sino porque la mentalidad de víctima ofrece un consuelo temporal. Cuando crees que todo sucedió por culpa de los demás, no tienes que afrontar la responsabilidad de cambiar. Puedes seguir exactamente donde estás, mientras esperas que alguien resuelva tu situación. El problema es que esta espera rara vez termina bien. El mundo sigue avanzando, mientras tú permaneces atrapado en la misma historia, repitiendo las mismas quejas y acumulando las mismas frustraciones. Esto no significa que debas culparte de todo. La culpa y la responsabilidad son cosas distintas. La culpa paraliza, la responsabilidad libera. La culpa te hace mirar hacia atrás y pensar solo en lo que salió mal. La responsabilidad te hace mirar hacia adelante y preguntarte qué puedes hacer ahora. Una persona responsable no se pasa el día condenándose por los errores que ha cometido. Aprende de ellos. Entiende que no puede cambiar el pasado, pero puede evitar que el pasado siga controlando su futuro. Existe una enorme diferencia entre sufrir y aprender. Algunas personas atraviesan experiencias difíciles y salen fortalecidas, más conscientes y mejor preparadas.
Otras, en cambio, repiten los mismos comportamientos. La diferencia no radica en el dolor en sí, sino en su interpretación. Quienes aprenden comprenden que el sufrimiento contiene información valiosa. Revela límites ignorados, decisiones que deben revisarse y hábitos que deben abandonarse. Quienes no aprenden simplemente reviven la misma situación con otros personajes. Quizás la reflexión más importante sea esta. La vida cambia cuando dejas de preguntarte ¿por qué me pasó esto? Y empiezas a preguntarte ¿qué intenta enseñarme esto? Este cambio parece sencillo, pero transforma por completo tu perspectiva sobre los problemas. En lugar de ver solo obstáculos, empiezas a percibir oportunidades de crecimiento. En vez de gastar energía quejándote de lo sucedido, empiezas a invertirla en construir el futuro. La verdad es que nadie gana nada permaneciendo atrapado en el resentimiento. No importa cuántas veces revivas mentalmente las injusticias sufridas. No importa cuántas explicaciones encuentres para justificar tu situación actual. Si esas explicaciones no te ayudan a avanzar, se convierten en otra prisión. Algunas personas reviven sucesos de hace 10 o 20 años como si hubieran ocurrido ayer, y sin darse cuenta, ceden el control del presente al pasado. Mientras tanto, los días pasan, las oportunidades se escapan, y la vida continúa esperando una decisión que nunca llega. Los problemas empiezan a perder fuerza cuando adoptas una postura diferente ante ellos, cuando comprendes que quizás no elegiste todo lo que sucedió, pero sí puedes elegir qué hacer de ahora en adelante. Esta es una de las ideas más difíciles de aceptar porque elimina las excusas, pero también es una de las más poderosas porque te devuelve el control, y cuando recuperas ese control, te das cuenta de que muchos cambios no dependen de la suerte, la aprobación ni las circunstancias perfectas. Dependen únicamente de la decisión de actuar. Lo más curioso es que muchas personas pasan la vida intentando cambiar lo que está fuera de ellas, ignorando lo que sí pueden controlar. Quieren cambiar a los demás, el pasado, las opiniones ajenas o situaciones ya ocurridas, pero se olvidan de cambiar sus propios hábitos, actitudes y decisiones. Y ahí radica precisamente el origen de muchos de los problemas que se repiten. Porque la vida rara vez cambia cuando solo deseamos que cambie. Cambia cuando nos transformamos. Y cuando finalmente comprendes esto, surge una pregunta inevitable. Si tantos problemas son creados por las propias decisiones, ¿por qué parece que la vida recompensa a las personas equivocadas y castiga a quienes hacen todo bien? La respuesta es incómoda pero necesaria, porque la vida no se basa en el mérito, sino en las consecuencias, y cuanto antes lo aceptes, menos frustración sentirás. Mucha gente sufre no solo por los problemas que enfrenta, sino también por la expectativa de que el mundo debería funcionar de otra manera. Desde pequeños, nos enseñan a creer que existe una relación directa entre hacer lo correcto y recibir algo bueno a cambio. Aprendemos que el esfuerzo siempre genera recompensa, que las buenas intenciones siempre son reconocidas y que las personas honestas inevitablemente serán valoradas. Pero una simple mirada a la realidad revela que las cosas no funcionan así. Hay personas honestas que enfrentan dificultades mientras que las deshonestas prosperan. Hay individuos dedicados que pasan desapercibidos mientras que otros reciben reconocimiento sin haber hecho ni la mitad del trabajo. Esto no sucede porque la vida sea injusta, sino porque la vida no se rige por el concepto de justicia que hemos creado en nuestra mente. Gran parte del sufrimiento humano proviene de la diferencia entre la realidad y las expectativas. No es solo el problema lo que duele, sino la creencia de que no debería ocurrir. Cuando alguien ayuda a muchas personas y luego es abandonado en un momento difícil, el dolor no proviene solo de la soledad, sino de la expectativa de que toda la ayuda brindada debe ser devuelta en la misma proporción. Cuando una persona trabaja arduamente y ve que otra progresa más rápido, la incomodidad no proviene solo de la comparación, sino de la creencia de que el esfuerzo debe ser recompensado de inmediato. El mundo no se ajusta a nuestras expectativas. La naturaleza no adapta sus leyes a nuestros sentimientos.
Puedes ser una persona excelente y aún así sufrir pérdidas. Puedes actuar correctamente y aún así ser incomprendido. Puedes dar lo mejor de ti y aún así fracasar. Esto no significa que hacer lo correcto no valga la pena. Simplemente significa que no hay garantía de recompensa inmediata. Y cuando alguien comprende esto, deja de vivir en constante decepción. Muchas personas se ven atrapadas en una especie de pacto tácito con la vida. Creen que si son lo suficientemente buenas, responsables o pacientes, estarán a salvo del sufrimiento. Pero nadie lo está. El dolor no define el carácter. Las dificultades no determinan quién merece superarlas. En algún momento, todos enfrentamos pérdidas, rechazos, fracasos e injusticias. La diferencia radica en cómo reacciona cada persona al darse cuenta de que el mundo no sigue el guión que habíamos imaginado. Existe una trampa muy común. La gente actúa esperando reconocimiento, pero no lo admite, ni siquiera ante sí misma. Ayuda esperando gratitud, trabaja esperando elogios, se dedica esperando aprobación, y cuando nada de eso sucede, siente ira. El problema no radicaba en la acción en sí, sino en la expectativa que se escondía tras ella. Cuantas más expectativas depositas en los demás, más poder les otorgas sobre tu estado emocional, porque tu felicidad depende entonces de respuestas que escapan a tu control. Esto no significa vivir sin metas ni esperanza. Significa comprender la diferencia entre expectativa y responsabilidad. Puedes trabajar duro porque crees en el valor del trabajo. Puedes ser amable porque crees en la importancia de la amabilidad. Puedes actuar correctamente porque se alinea con tus principios. Pero cuando haces estas cosas, esperando solo una recompensa específica, te conviertes en rehén del resultado. Y los resultados no siempre se ajustan a nuestros planes. Otro error común es creer que la vida va con retraso porque aún no se ven los resultados. Vivimos en una época en la que todo parece suceder muy rápido. La gente constantemente presume de logros, victorias y momentos de éxito. Esto crea la impresión de que todos avanzan mientras uno se queda estancado, pero la realidad es diferente. Muchos de los mayores logros se construyen silenciosamente a lo largo de los años. Lo que parece un éxito repentino suele ser el resultado de un largo periodo de preparación que nadie vio. La impaciencia hace que muchos se rindan demasiado pronto. Siembran hoy y quieren cosechar mañana. Invierten unos meses en un cambio y esperan una transformación completa. Cuando esto no sucede, concluyen que el esfuerzo no valió la pena. Pero la mayoría de las cosas importantes requieren tiempo. El problema es que el tiempo no ofrece señales constantes de progreso. A menudo, uno evoluciona sin darse cuenta. Y quienes abandonan el proceso demasiado pronto, nunca descubren lo que podrían haber logrado. También hay una verdad que a pocos les gusta escuchar. El mundo no te presta tanta atención como crees. Muchas frustraciones provienen de la necesidad de validación. Queremos que los demás reconozcan nuestro valor, noten nuestro esfuerzo y aprueben nuestras decisiones. Pero todos están demasiado ocupados con sus propios problemas. Cuando comprendes esto, dejas de vivir tratando de impresionar a los demás y comienzas a construir una vida que tenga sentido para ti. La madurez comienza cuando dejas de preguntarte si algo es justo y empiezas a preguntarte si es real. Porque la realidad es el único lugar donde puede haber cambio. Quejarse de que algo debería ser diferente no cambia la situación. Comprender cómo funciona realmente te permite tomar mejores decisiones. Una persona que acepta la realidad puede adaptarse. Una persona que lucha contra la realidad malgasta energía intentando cambiar lo que no puede controlar. Esto se hace aún más evidente en las relaciones. A menudo esperamos que los demás actúen exactamente como lo haríamos nosotros. Esperamos la misma lealtad, la misma dedicación y el mismo compromiso. Pero cada persona ve el mundo de manera diferente, y cuando creamos expectativas poco realistas sobre los demás, terminamos transformándolas en futuras decepciones. No porque todos sean malos, sino porque nadie puede vivir constantemente según las proyecciones que hacemos. Cuanto más aceptes que la vida no es una máquina de recompensas automáticas, más libre te volverás.
libre de la necesidad de aprobación, libre de la ira por resultados que tardan demasiado en llegar, libre de la ilusión de que todo tiene que suceder según tus planes. Esta libertad no hace la vida más fácil, pero te hace más fuerte, porque dejas de depender de circunstancias perfectas para seguir adelante. Y es precisamente en este momento cuando surge otro descubrimiento importante. Muchos de los problemas que atribuimos a la injusticia de la vida no se originaron en las circunstancias, sino en las personas que elegimos tener a nuestro alrededor. Después de todo, algunos de los mayores dolores no provienen de los enemigos, sino de aquellos en quienes confiamos. Existe la creencia generalizada de que nuestros problemas se deben principalmente a factores externos, como la falta de dinero, la falta de oportunidades o las dificultades. Pero si observamos detenidamente la vida de la mayoría de las personas, notamos algo diferente. Gran parte del sufrimiento emocional proviene de relaciones tóxicas, amistades que nos agotan, personas que minan nuestra confianza y vínculos que generan más preocupación que paz. A menudo, no es la situación en sí lo que nos destruye, sino quien nos acompaña mientras intentamos superarla. El problema es que las personas tóxicas no siempre se presentan así. Rara vez alguien llega diciendo que va a frenarte, minar tu autoestima o impedir tu crecimiento. Al contrario, suelen aparecer como amigos, parejas o incluso familiares que muestran preocupación y cercanía. Es precisamente esta cercanía lo que dificulta su detección, porque cuando la influencia negativa proviene de alguien lejano, es fácil identificarla. Pero cuando viene de alguien querido, tendemos a ignorar las señales. Una de las decisiones más importantes de la vida es elegir quién tendrá acceso constante a tu mente, porque las personas que te rodean influyen en tu visión del mundo más de lo que imaginas. Si pasas tus días con personas pesimistas, empezarás a ver problemas en todo. Si pasas tiempo con personas conformistas, empezarás a aceptar una vida por debajo de tu potencial. Si pasas tiempo con personas que se quejan constantemente, pronto tú también te quejarás. La influencia se produce silenciosamente. Al principio no la notas, pero poco a poco empiezas a absorber los hábitos, las creencias e incluso las limitaciones de las personas con las que pasas más tiempo. Muchos sueños mueren no por falta de capacidad, sino por una influencia negativa excesiva. Alguien decide emprender un proyecto, aprender una nueva habilidad o perseguir una meta importante. Comparte la idea con quienes le rodean, esperando apoyo. En cambio, recibe dudas, críticas y predicciones de fracaso. Y como estas opiniones provienen de personas cercanas, terminan teniendo más peso del que deberían. Poco a poco, la persona empieza a creer que tal vez no sea capaz. El sueño no muere por la realidad, sino por las voces a las que decidió escuchar. Otro error común es confundir lealtad con permanencia. Muchas personas se quedan en relaciones tóxicas simplemente por un pasado compartido. Creen que el tiempo invertido es razón suficiente para continuar. Pero el pasado no puede ser la única justificación para mantener a alguien en tu vida. Hay amistades que tenían sentido hace años, pero que hoy solo obstaculizan tu crecimiento. Hay relaciones que ya cumplieron su propósito, pero que siguen presentes por costumbre, miedo o culpa. Es difícil aceptarlo porque los seres humanos nos apegamos no solo a las personas, sino también a los recuerdos. A veces, no nos apegamos a la persona que existe hoy, sino al recuerdo de quién fue en el pasado. Seguimos esperando actitudes que ya no existen. Seguimos creyendo en versiones antiguas de alguien que ha cambiado por completo. Y mientras nos aferramos al recuerdo, la realidad sigue mostrándonos algo diferente. Muchas decepciones ocurren precisamente porque insistimos en ver a las personas como nos gustaría que fueran, en lugar de verlas como realmente son. Hay una verdad simple que evita muchos problemas. Presta menos atención a lo que la gente dice y más a lo que hace. Las palabras pueden ser hermosas, las promesas pueden sonar sinceras, los discursos pueden ser convincentes, pero el comportamiento revela las intenciones. Alguien puede decir que se preocupa por ti, pero nunca estar ahí cuando lo necesitas.
Puede afirmar que apoya tus sueños, pero mostrar incomodidad cada vez que progresas. Puede hablar de amistad, pero desaparecer en los momentos difíciles. Con el tiempo, los actos siempre cuentan la verdad. Muchas personas sufren porque convierten a alguien en el centro de su felicidad. Depositan toda su estabilidad emocional en una relación, una amistad o una sola persona. El problema es que nadie puede soportar ese peso para siempre. Cuando tu felicidad depende exclusivamente de la presencia de alguien, tu paz se vuelve extremadamente frágil. Un cambio, la distancia o una decepción bastan para que todo se derrumbe. Las personas deben complementar tu vida, no convertirse en su fundamento. Quizás una de las lecciones más difíciles sea aprender a estar solo. No porque la soledad sea siempre placentera, sino porque enseña algo fundamental. Cuando aprendes a disfrutar de tu propia compañía, dejas de aceptar cualquier relación solo para evitar el vacío. Muchas personas permanecen rodeadas de gente equivocada porque temen enfrentarse a la soledad, y debido a este miedo, terminan viviendo durante años en situaciones que les agotan la energía, la confianza y la paz interior. La soledad temporal casi siempre es menos dañina que la mala compañía, porque la mala compañía no solo ocupa espacio, influye en las decisiones, debilita las convicciones y a menudo te aleja de la persona en la que podrías convertirte. Hay personas que llegan a tu vida y te ayudan a crecer, pero hay otras que hacen exactamente lo contrario. Y la madurez reside en aprender a distinguir unas de otras sin culpa ni ilusiones. Otro punto importante es comprender que no todos desean verte triunfar. Esta es una realidad incómoda pero necesaria. A algunas personas les caes bien mientras te mantengas al mismo nivel que ellas. Disfrutan de tu compañía mientras no se sientan amenazadas por tu crecimiento. Pero cuando empiezas a evolucionar, a cambiar hábitos o a obtener resultados diferentes, su reacción cambia. Surgen críticas disfrazadas de consejos. Aparecen bromas que intentan menospreciar tus logros. Surgen comentarios que parecen inocentes, pero que generan incomodidad. Esto sucede porque tu crecimiento obliga a otros a enfrentarse a su propio estancamiento, y no todos están preparados para ello. Por esta razón, una de las habilidades más importantes en la vida es aprender a crecer sin necesidad de la aprobación de todos. No todos los que están a tu lado te apoyarán. No todos los que te sonríen desean tu éxito. Y cuanto antes lo entiendas, menos vulnerable serás a la decepción. Pero hay algo aún más sorprendente. A menudo, el mayor enemigo no es quien te critica directamente, sino quien te hace dudar de ti mismo sin que te des cuenta. Y esta duda silenciosa suele originarse en tu propia mente. Ahí reside uno de los problemas más comunes de la vida moderna, la guerra invisible entre tú y tus propios pensamientos. La mayoría de la gente cree que sus mayores problemas residen en el mundo exterior. Piensan que la falta de dinero, las relaciones difíciles o las circunstancias desfavorables son los principales obstáculos para una vida mejor. Pero si observamos con atención, nos damos cuenta de que muchos de estos problemas se ven amplificados por algo aún más poderoso: la forma en que interpretamos lo que sucede. Dos personas pueden enfrentarse a la misma situación y reaccionar de maneras completamente diferentes. Una encuentra la fuerza para seguir adelante, la otra se paraliza. Lo que cambia no es el problema en sí, sino la mente que lo afronta. Gran parte del sufrimiento humano no se manifiesta en el presente, sino en la imaginación. Mientras el cuerpo está presente, la mente revive errores del pasado o crea escenarios negativos sobre el futuro. Una persona recuerda algo que sucedió hace años y vuelve a sentir el mismo dolor. O imagina algo que quizás nunca ocurra y ya sufre por adelantado. Sin darse cuenta, pasa más tiempo viviendo en situaciones imaginarias que en la realidad que tiene ante sus ojos. Por eso, muchas personas se sienten cansadas incluso sin haber realizado ningún esfuerzo físico. Han pasado horas luchando contra sus pensamientos, horas discutiendo mentalmente con personas que ni siquiera estaban presentes, horas imaginando problemas que aún no existen, horas analizando decisiones ya tomadas e irreversibles.
Esta batalla silenciosa consume energía, dificulta la concentración y genera un cansancio que pocos pueden explicar. Uno de los hábitos más destructivos es sobreanalizarlo todo. La persona cree estar siendo precavida, pero en realidad está atrapada en un ciclo interminable de análisis. Revisa cada detalle, cuestiona cada decisión e intenta predecir todas las posibilidades antes de actuar. El problema es que la vida no ofrece garantías. Por mucho que pienses, nunca tendrás el control absoluto del resultado. Y al intentar eliminar toda incertidumbre, acabas desperdiciando oportunidades que solo requerían una simple acción: empezar. A menudo, el miedo no surge del fracaso en sí, sino de la imagen mental que nos formamos sobre él. Incluso antes de intentar algo, imaginamos la vergüenza, el rechazo, la crítica y la decepción. Experimentamos emocionalmente una derrota que aún no ha ocurrido, y entonces concluimos que no vale la pena intentarlo. El resultado es que el miedo empieza a controlar nuestras decisiones, no porque sea más fuerte que nosotros, sino porque creemos todo lo que nuestra mente nos dicta. Hay una gran diferencia entre pensar y rumiar. Pensar es buscar una solución. Rumiar es dar vueltas en círculo sobre el mismo problema. Pensar te ayuda a avanzar. Rumiar te mantiene estancado. Mucha gente confunde estas dos cosas. Creen que están reflexionando profundamente cuando en realidad solo repiten los mismos pensamientos negativos una y otra vez, y cuanto más los repiten, más ciertos les parecen. La mente tiene una característica curiosa. Tiende a buscar pruebas que confirmen sus creencias. Si crees que eres incapaz, solo verás tus errores. Si crees que no le caes bien a nadie, interpretarás cualquier comportamiento como un rechazo. Si crees que vas a fracasar, prestarás más atención a los obstáculos que a las oportunidades. Poco a poco, tu visión de la realidad se distorsiona. Ya no ves el mundo como es, sino a través de tus creencias. Esto explica por qué algunas personas permanecen atrapadas durante años en situaciones que podrían resolverse. No solo luchan contra las circunstancias externas, sino también contra las historias que se cuentan a sí mismas a diario. Historias de insuficiencia, mala suerte, rechazo o fracaso. Y cuanto más repiten estas historias, más se integran en su identidad. Llega un punto en que ni siquiera se dan cuenta de que están reforzando sus propias limitaciones. Otro problema es la necesidad de controlarlo todo. La mente humana detesta la incertidumbre. Busca respuestas, predicciones y garantías. Quiere saber con exactitud cómo se desarrollarán los acontecimientos antes de dar el primer paso. Pero la vida nunca ha funcionado así. Casi todas las decisiones importantes implican cierto grado de riesgo. Nunca se tendrá toda la información. Nunca se eliminará por completo la duda. Y quienes esperan la certeza absoluta suelen permanecer estancados mientras el tiempo sigue avanzando. Muchas preocupaciones también surgen de intentar controlar cosas que escapan a nuestro control. Las opiniones ajenas, el comportamiento de la gente, el pasado, el futuro, el reconocimiento, los resultados. Cuanta más energía inviertas en intentar controlar estas cosas, más te frustrarás, porque ninguna depende exclusivamente de ti. Y cuando tu paz depende de lo que no controlas, tu tranquilidad se vuelve extremadamente frágil. Hay una pregunta sencilla que puede evitar mucho sufrimiento. ¿Esto está sucediendo ahora o solo está en mi cabeza? Parece una pregunta básica, pero poca gente la hace. Muchas de las preocupaciones que te quitan el sueño no están ocurriendo ahora mismo. Son proyecciones, posibilidades, escenarios creados por la imaginación, y aunque parezcan emocionalmente reales, no dejan de ser pensamientos. Cuando aprendes a distinguir la realidad de la imaginación, recuperas gran parte de tu paz interior. Esto no significa ignorar los problemas, ni fingir que todo está bien. Significa afrontar la realidad tal como es, sin añadir más sufrimiento creado por la propia mente. Un problema real ya exige suficiente energía. No hay necesidad de cargar también con decenas de problemas imaginarios. La claridad surge cuando aprendes a separar los hechos de las interpretaciones. Los hechos se pueden afrontar.
Las interpretaciones se pueden cuestionar. Con el tiempo, te das cuenta de que dominar tu mente no significa eliminar los pensamientos negativos. Eso sería imposible. Significa no obedecer automáticamente a cada pensamiento que surge. No todo lo que piensas es verdad. No todas las preocupaciones merecen atención. No todos los miedos merecen ser seguidos. La madurez mental comienza cuando comprendes que puedes observar tus pensamientos sin convertirte en su esclavo. Y quizás esta sea una de las reflexiones más importantes de todas, porque cuando dejas de luchar contra los fantasmas creados por tu propia mente, te queda energía para actuar en lo que realmente importa. Y es precisamente aquí donde muchas vidas comienzan a cambiar. Al fin y al cabo, comprender tus problemas es importante, pero nada cambia de verdad hasta que tomas el control de lo que puedes hacer hoy. Es esta decisión la que nos lleva al último y más importante punto de esta reflexión. Llega un punto en la vida en que uno se da cuenta de que ya ha comprendido lo suficiente. Ha visto vídeos, escuchado consejos, leído libros, reflexionado sobre sus errores e identificado las causas profundas de sus problemas. Pero aún así, su realidad sigue siendo prácticamente la misma. Y esto sucede porque el conocimiento por sí solo no transforma a nadie. Lo que transforma una vida es la capacidad de actuar de acuerdo con lo que ya se sabe. La distancia entre la vida que se tiene y la vida que se desea no suele deberse a la falta de información, sino a la falta de acción. Muchas personas pasan años esperando sentirse motivadas para empezar. Esperan el día perfecto, el momento ideal, la confianza absoluta o la certeza de que todo saldrá bien. Pero ese día rara vez llega. La verdad es que casi todos los cambios importantes comienzan antes de que uno se sienta preparado. Nadie se siente completamente listo para emprender un negocio, cambiar de carrera, terminar una mala relación, iniciar un proyecto importante o asumir una gran responsabilidad. La mayoría simplemente da el primer paso, incluso con dudas. El problema es que nos han condicionado a creer que primero viene la confianza y luego la acción. En la práctica, sucede lo contrario. Primero viene la acción, luego la confianza. No se gana confianza para empezar, sino porque se empieza. Cada pequeña victoria fortalece la fe en uno mismo. Cada dificultad superada demuestra que somos más capaces de lo que imaginábamos. Pero esto solo ocurre cuando hay movimiento. Quienes permanecen inmóviles, esperando a sentirse preparados, se quedan estancados en el mismo lugar. Otro error común es creer que las grandes transformaciones se producen mediante grandes decisiones. En realidad, la mayoría de los cambios ocurren a través de pequeñas acciones repetidas a diario. Una persona no construye una vida sana en un solo día, no acumula riqueza en una sola semana, no desarrolla confianza en una sola experiencia. Todo esto es el resultado de decisiones sencillas tomadas repetidamente. El problema es que la gente subestima el poder de las pequeñas acciones, porque sus resultados no son inmediatos. Imagina a alguien que decide caminar 30 minutos al día. El primer día, prácticamente nada cambia. Tampoco la primera semana. Quizás durante el primer mes los cambios sean sutiles, pero después de un año, esa persona será completamente diferente de quien nunca empezó. Lo mismo ocurre en cualquier ámbito de la vida. Las pequeñas decisiones parecen insignificantes cuando se analizan de forma aislada, pero cuando se acumulan con el tiempo, generan resultados extraordinarios. Hay una frase que a muchos les disgusta oír: nadie vendrá a salvarte. No porque el mundo sea cruel, sino porque cada persona está ocupada intentando resolver sus propios problemas. Esperar a que alguien aparezca y cambie tu vida es entregar tu futuro a factores que no controlas. Cuanto antes lo entiendas, antes empezarás a construir la vida que deseas. Porque la responsabilidad puede parecer pesada al principio, pero también trae consigo libertad. Al fin y al cabo, si eres responsable de tus resultados, también tienes el poder de cambiarlos. Esto no significa hacerlo todo solo, ni rechazar la ayuda. Significa comprender que la decisión final siempre será tuya. Los consejos pueden ser útiles. El apoyo
puede fortalecerte. Pueden surgir oportunidades, pero nadie puede actuar por ti. Nadie puede desarrollar tu disciplina. Nadie puede enfrentar tus miedos. Nadie puede crear tus hábitos. Estas son tareas que te corresponden exclusivamente a ti. Y cuando aceptas esta verdad, muchas excusas empiezan a perder su poder. Una de las características de quienes logran cambiar sus vidas es que aprenden a actuar incluso cuando no tienen ganas. Este punto es fundamental, porque la fuerza de voluntad es inestable. Algunos días te levantas motivado, otros no. Algunos días todo parece fácil, otros difíciles. Si tus acciones dependen exclusivamente de tu estado emocional, tu progreso será inconsistente. Por eso la disciplina es tan valiosa. Te permite seguir adelante incluso cuando la motivación desaparece. La mayoría cree que las personas exitosas están más motivadas que las demás, pero a menudo lo que poseen es un mayor compromiso. Entienden que no siempre tendrán ganas de hacer lo que hay que hacer. Aún así lo hacen, no porque disfruten cada paso del proceso, sino porque valoran el resultado que desean alcanzar. Esta capacidad de perseverar cuando el entusiasmo decae es lo que distingue a quienes solo sueñan de quienes realmente construyen algo. También existe una trampa peligrosa llamada perfeccionismo. Mucha gente no se da cuenta, pero usa la búsqueda de la perfección como excusa para no actuar. Quieren el plan perfecto, el momento perfecto, la estrategia perfecta. Y mientras lo buscan, el tiempo pasa. La verdad es que casi todo empieza de forma imperfecta. Casi todos los proyectos importantes pasan por ajustes. Casi todas las habilidades requieren cometer errores antes de dominarlas. Quienes esperan la perfección antes de actuar terminan posponiendo sus propias vidas. Otro aspecto importante es aprender a concentrarse en lo que está bajo nuestro control. No controlamos la economía. No controlamos las opiniones de los demás. No controlamos el comportamiento ajeno. No controlamos el pasado. No controlamos el tiempo. Pero sí controlamos nuestras decisiones, controlamos nuestros hábitos, controlamos nuestras actitudes, controlamos cómo respondemos a los desafíos. Y cuando dirigimos nuestra energía hacia estas áreas, comenzamos a ver resultados reales. Muchas personas desperdician años intentando cambiar las circunstancias externas, ignorando lo único que realmente tiene el poder de transformarlas: ellas mismas. Quieren cambiar a su familia sin cambiar sus comportamientos. Quieren cambiar sus relaciones sin cambiar sus actitudes. Quieren cambiar los resultados sin cambiar las acciones que los producen. Pero la vida rara vez funciona así. Cuando cambias, tu realidad comienza a cambiar contigo. Quizás la mayor lección de todas sea comprender que la vida nunca estará completamente organizada. Siempre habrá algún problema que resolver, alguna incertidumbre o alguna dificultad inesperada. Esperar el momento perfecto para empezar a vivir es una de las maneras más rápidas de desperdiciar la propia existencia. La vida sucede ahora. Las oportunidades aparecen ahora. Hay que tomar decisiones ahora. Y cuanto antes lo aceptes, menos tiempo perderás esperando condiciones ideales que nunca llegan. En definitiva, la mayoría de los problemas no desaparecen por una frase inspiradora o una idea brillante. Empiezan a desaparecer cuando tomas decisiones diferentes a las de antes, cuando dejas de culpar a los demás y empiezas a actuar, cuando abandonas las expectativas poco realistas y te enfrentas a la realidad, cuando eliges mejor a las personas que te rodean, cuando aprendes a controlar tu propia mente y, sobre todo, cuando asumes la responsabilidad de dirigir tu vida, porque nadie puede caminar por ti, nadie puede afrontar tus desafíos por ti, nadie puede construir tu futuro por ti. Esa tarea siempre será tuya, y aunque parezca una gran responsabilidad, también es la mejor noticia posible, porque significa que tu futuro no está ligado al pasado, no está ligado a tus errores, no está ligado a las opiniones de los demás. Se sigue construyendo con las decisiones que tomes a partir de hoy. Si este video te ha impactado, dale a me gusta,
Suscríbete al canal y comparte en los comentarios cuál de estas reflexiones te pareció más significativa. Ahora, haz clic en el video que aparece en la pantalla. Fue seleccionado especialmente para continuar este camino de transformación y puede ofrecerte justo la reflexión que necesitas escuchar ahora mismo.